queríamos darle también la bienvenida a todos los que asistieron y contarles también como un poco que este encuentro Mirada Económica, la propuesta constitucional, se marca dentro del propósito que tenemos como red pro competencia. No todos nos conocen y así que agradecemos también a la gente que se ha ido incorporando. Y como Red Pro Competencia, lo que hemos querido es hacer un punto de encuentro de la comunidad, con el objeto de promover y en realidad y arraigar una cultura de competencia a través de un intercambio de experiencias y conocimientos que permitan ampliar la mirada y enriquecer el debate en materia de políticas públicas. Y por tanto, como red hemos hecho bastante webinar y eventos en torno a esta discusión y creemos que estamos en un hito, digamos, de este proceso que ha sido la redacción de la nueva constitución, que era relevante volver a juntarnos. Y ya una vez que hemos analizado el origen y el proceso de la convención y de la nueva constitución, pronunciarnos en relación al texto. Quizás ahí lo que conversábamos como red es que uno de los factores que gatilló este proceso fue justamente, o las causales que parecían que dieron lugar al estallido social, que originó, digamos, este acuerdo por la paz social y la nueva constitución, fue justamente los abusos empresariales, la colusión, así también como una demanda por más y mejores derechos sociales. Y en ese sentido la Constitución propone redacciones en torno a qué es la libre competencia, sobre las conductas, sobre el rol del Estado como proveedor de bienes y servicios, y también en torno a los sistemas de seguridad social universal y público y modelos de financiamiento. Entonces, el debate acá que los queremos invitar y que Dana ahora va a presentar a nuestros invitados justamente hacer esa mirada económica, legal, en torno al texto de la actual Constitución y su impacto, digamos, en estas materias, en el modelo económico a que va a estar o que podría de ser aprobada, regir para Chile en los próximos años. Dana, si quieres, pasamos a presentar a nuestros panelistas, a nuestros invitados. Sí, muchas gracias, Vanessa. Sí, bueno, el día de hoy está con nosotros Paula Benavides, quien es economista y actualmente presidenta ejecutiva de Espacio Público, consejera del Consejo Fiscal Autónomo y del Consejo Consultivo Previsional, y desarrolla labores de docencia y de consultoría con organismos internacionales. Gracias, Paula, por estar acá. Estamos muy contentas de tenerte. Tenemos también a Alejandro Mico, quien es profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, fue subsecretario de Hacienda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y se ha desempeñado como investigador en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Central de Chile, entre muchas otras. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenido. Y estamos también con Jaime, que se va a conectar en unos minutos más, que es doctor en Derecho por la Universidad de Cambridge y director del Departamento de Derecho Público y de Derecho Administrativo Constitucional de la Universidad de los Andes. Además, investigador de Polis, el Observatorio Constitucional de la misma Casa de Estudio, y quien ha sido también ministro titular del Tribunal de Defensa de Libre Competencia y presidente de la Asociación de Derecho Administrativo de Chile. Con eso vamos a dar inicio. Vamos a partir con preguntas más bien generales para introducir el tema e ir dándole contexto a las preguntas más específicas que vienen a continuación. Entonces, hago preguntas abiertas a los panelistas sobre, primero, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales cambios en la propuesta de la nueva Constitución en materia económica, en términos generales? ¿Y cuáles creen ustedes que será el impacto de esta Constitución en los temas que ustedes creen que son los más relevantes o los más afectados? Si podrían introducirnos una pequeña lista, una pequeña comparación en los pros, los contras, etc. Paula, quizás tú podrías empezar. Muchas gracias, Danae. Muy buenos días a todas y todos, a quienes se han conectado. Aprovecho de saludar también a Alejandro, a Jaime. Gracias a Red Pro Competencia por esta invitación tan interesante y por poner este tema sobre la mesa. Bueno, desde mi punto de vista, los principales cambios que trae la propuesta de nueva Constitución en esta materia económica
podríamos resumirlos desde el tránsito, desde un Estado subsidiario, ¿verdad?, a un Estado social y democrático de derecho. Detrás de eso, ¿verdad?, está como la esencia de los cambios que vemos, y podríamos quizás acotarlos en tres grandes dimensiones. Por un lado, ¿verdad?, en este nuevo Estado social se profundiza el rol del Estado efectivamente en las materias sociales, en búsqueda de una mayor equidad, de reducir las desigualdades. Esto está detrás de algo que mencionaba Vanessa al principio, ¿verdad?, del origen que motiva esta nueva constitución, la demanda por una mayor equidad, por reducir las desigualdades, y esto lleva, ¿verdad?, a una nueva forma de mirar el desarrollo. Por otro lado, también otra innovación que existe en esta materia es que hay un nuevo marco de protección de los derechos, digamos, de la naturaleza, del medio ambiente, y se mantiene a su vez la economía de mercado, de libre mercado. ¿De qué forma se hace esto? Consagrando libertad de emprendimiento, ¿cierto?, en el artículo 80, esta libertad para emprender y desarrollar actividades económicas con un ejercicio que tiene que ser compatible con esos derechos y con la protección de la naturaleza. Ese es el equilibrio, entonces, ¿verdad?, que se establece en este nuevo diseño digamos, de un Estado social y democrático de derecho. Y quiero detenerme brevemente en la importancia de la parte social también, que se vincula justamente con el desarrollo económico. Como decía, es el fundamento que origina o que gatilla el proceso constituyente, las desigualdades que han estado presentes también, esta manifestación respecto de abusos en la forma como estaba funcionando muchas veces, ¿verdad?, nuestra economía o las empresas, y por lo tanto avanzar en esta protección creo que entrega o que impulsa una estrategia de desarrollo que es distinta, que busca entregarle más estabilidad de ingresos a las familias, que a la vez ayuda a fortalecer el capital humano, que impulsa la productividad y de alguna forma permite generar un círculo más virtuoso para un camino de desarrollo que sea más inclusivo y sostenible. Eso yo diría que son en grandes líneas, digamos, la estructura general. Hay otros elementos que también en materia económica son muy importantes y que van a influir, por ejemplo, haber mantenido la autonomía del Banco Central o el establecimiento de principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal, y otros ámbitos en los cuales también veo espacios de mejora. Por ejemplo, en materia de la iniciativa exclusiva de gasto, ¿verdad?, que es parte de algunos de los temas que ha estado en el debate, o en materias laborales, con el alcance que tiene el derecho a huelga, o en materia de aguas, en la forma que ha definido, ¿verdad?, ha quedado definida la regulación de las autorizaciones administrativas. Pero en este marco más general, ¿verdad?, tenemos una propuesta de un nuevo modelo de desarrollo donde se mantiene una economía de libre mercado. Perfecto, muchas gracias. Luego vamos a ahondar un poco más en detalle en temas más específicos. Ahora, Alejandro, la misma pregunta para ti. ¿Cuáles crees tú que son los principales cambios y los posibles impactos que la nueva Constitución tendría en estos ámbitos que tú consideras más relevantes? ¿Estás muteado? No te escuchamos. Disculpa. Gracias. Que nada, agradecer a Ana María, a Vanessa y a ti, Danae, por la invitación y la oportunidad de estar aquí con Paula y Jaime en esta conversación tan relevante para el futuro de Chile. Si me dices, a ver, en términos generales de la Constitución, obviamente lo que dijo Paula es fundamental, crear como esta idea de un Estado social y democrático de derecho es como una línea más fuerte que tiene la Constitución como en principio, en términos de tratar de hacer una focalización más en este tema del bienestar de la población en términos de sus derechos sociales. Creo que eso es como una de las líneas importantes que trata de poner énfasis la Constitución. Ahora, sí, bajando un poco más a lo concreto, creo yo que respecto a los temas económicos, va a parecer un poco extraño, pero creo que lo principal que puede afectar al desarrollo económico del país está mucho más relacionado con el sistema político que se está planteando. Creo que el tema que hemos tenido hasta ahora de problemas de tener buenas políticas públicas en Chile en el último tiempo ha sido un problema más de
una mayor fragmentación de nuestro sistema político, en términos de que tenemos muchos actores representados, lo cual está bien, pero el problema es que hace muy difícil tener una coordinación de políticas que impliquen costos en el corto plazo para tener más beneficios en el mediano y largo plazo. Esta idea de poder hacer lo que se llama a un acuerdo, como se ha llamado como un acuerdo social, donde algunas partes tienen que ceder un poco de sus demandas en el corto plazo para que otras sean cumplidas y después pasar a sus demandas, creo que se hace mucho más difícil cuando tenemos un sistema político fragmentado. Y en ese punto creo que la Constitución no ayuda a mejorar el sistema fragmentado que tenemos actualmente, y creo que pone, inclusive lo puede aumentar cuando empieza a poner estas capas de distintas autonomías de regiones, comunas y territorios. Creo que eso puede dificultar aún más tener un sistema más compacto, menos fragmentado, y puede llevar a que muchas decisiones pasen con controversias en términos de que un nivel de la autoridad puede decir una cosa o puede sentirse que el tema le corresponde a ese nivel y no a otro, y ahí se genera un espacio que creo que está en una nebulosa que puede generar ciertos problemas en términos económicos generales, y eso sin duda puede ser problemático para el desarrollo del país. Yo diría que eso es, en términos más generales, lo más grueso, y creo que también es como lo que llamaron la misma convención, la sala de máquina de una constitución, es como eso, la elaboración de su sistema político y cómo se descentraliza el poder. Por eso es un tema importante. Creo que hay otros temas que hay... creo que es importante poner los derechos sociales en la Constitución, en términos de que sean como una guía en el actuar de los gobiernos hacia futuro, que sean como los nortes, el norte que tenga que tener los gobiernos en términos de tratar de dar bienestar en estos derechos sociales a la población. Y en ese punto creo que es correcto. Ahora, creo que hay una serie de temas ahí que los derechos sociales, como se ha dicho muchas veces, que se queden establecidos en la Constitución es importante porque dan el norte. Obviamente no van a, que yo ponga en la Constitución o no ponga en la Constitución los derechos sociales, de la noche a la mañana no va a cambiar la facilidad que tengan las personas de acceder a esos derechos. En términos, por lo tanto, que creo que es importante que la Constitución haya puesto estos nortes, pero donde tengo más ciertas dudas es primero en el gran número de derechos sociales que hay, 80, lo cual impide un poco saber cuál es el verdadero norte que tenemos que tener, porque hay como muchos puntos hacia donde tenemos que ir, por un lado, y por el otro lado creo que se ha caído mucho en detalle, y esto un poquito hablando de lo más compete, en términos de que la Constitución quizás entra en temas que son más específicos de leyes. Dejen dar solamente un ejemplo en tema de educación, por ejemplo. Creo que es muy importante que esté el derecho a la educación, pero ahí que lleguemos a tener en la Constitución de cómo se debe financiar la provisión de la educación, por ejemplo, con aportes basales que aparecen en un artículo, creo que es llegar mucho al detalle, y eso puede, al final del día, entorpecer un poco la labor de poder lograr este fin, que es muy bueno que está ahí en la Constitución, de tener educación para todos, de calidad. Pero eso creo que diría en términos los más generales. Después, quizás, cuando pasemos más al detalle, veamos algunas cosas más concretas, como son esta idea de las empresas públicas, el tema del mercado laboral, etcétera. Pero en términos gruesos, creo que por ahí, desde mi punto de vista, están como los grandes temas de la Constitución y los puntos buenos y las potenciales complejidades que puede tener a futuro si es que se llega a aprobar. Muchas gracias, Alejandro. Sí, más adelante vamos a entrar ya más en el detalle. Hola, Jaime, buenos días. Bueno, la misma pregunta, ojalá no más de 2 minutitos. Primero, ¿cuáles crees tú que son los ámbitos que se podrían ver más afectados o con un mayor impacto en términos en el ámbito económico por la nueva constitución, los pros y los contras? Sí, bueno, muchas gracias a Procompetencia por la iniciativa, por la organización de este seminario, y encantado de compartir con todos ustedes, además con
con Paula y con Alejandro, que también distinguidos copanelistas. Yendo a la pregunta, me parece que hay que, más allá del articulado o de las normas, hay que ver un cambio de paradigma en la propuesta de la nueva Constitución. Y ese cambio de paradigma se traduce en que se pasa de un Estado social subsidiario a un Estado social prestador. A mí me ha llamado siempre la atención la discusión o la oposición que se pone entre Estado subsidiario y Estado social, porque a mi juicio el Estado subsidiario también es una forma de Estado social, solo que la prestación procura asegurarse por la vía del subsidio a los particulares y no por la prestación directa del Estado, y en ese sentido se pone el Estado de policía, que en realidad no realiza ninguna prestación, sino que simplemente se dedica a labores de fiscalización, regulación, policía y justicia contractual. Entonces, frente a la insuficiencia, me parece, el Estado en asegurar un subsidio mínimo que asegure prestaciones básicas sobre todo para aquellos sectores de la población más vulnerable, se procura abandonar esta lógica del subsidio y pasar a un Estado más prestador. Y eso supone la creación de más empresas estatales, medios de comunicación estatales, la estatización de la salud, la estatización de la seguridad social, con una mayor o menor participación de privados. Y por eso yo creo que, en el fondo, la idea de Estado social subsidiario es reemplazada por una idea de Estado más, si se quiere, en algunos ámbitos de la economía, naturalmente no en todos, más estatista. Eso puede ser, en algunos lugares del mundo funciona, en otros lugares no funciona, pero también creo que eso depende también de las garantías que se asegure también para la iniciativa privada. Pensemos que la idea de Estado social de derecho, nunca se dice Estado social solo, se dice Estado social de derecho. ¿Y por qué se dice Estado social de derecho? Porque el Estado social tiene que ser compatible con el respeto de los derechos fundamentales, entre los cuales está también el desarrollo de los privados a actividades económicas. ¿Por qué lo digo? Porque también hay un debilitamiento de las garantías vigentes en torno a la actividad económica. Pensemos que en la Constitución vigente el derecho a desarrollar actividad económica tiene un núcleo esencial que no puede ser tocado por el legislador. ¿Por qué? Porque lo consagra el 1921 y está protegido por el 1926 del derecho esencial. Esas dos garantías desaparecen en la propuesta constitucional. No solamente el derecho a desarrollar actividades económicas puede ser limitado, el contenido mismo del derecho es entregado al legislador y desaparece también la garantía de que pueda ser afectado en su esencia. Pasa lo mismo con el derecho de propiedad. Y en esta lógica también de impedir que los particulares puedan participar en otras áreas como las concesiones carcelarias o la licitación incluso, por ejemplo, de defensoría penal. Entonces, este cambio de paradigma produce ciertamente efectos en la economía en lo que dice relación con la realización de actividades económicas en manos de privados. Ese sería para mí el principal efecto. Perfecto, muchas gracias, Jaime. Bueno, vamos a seguir en el mismo orden y un poco conectando con lo que cada uno dijo que creía era lo más importante que se tocaba con esta nueva propuesta. Paula, tú señalaste que uno de los principales cambios, ¿verdad?, era este cambio de Estado subsidiario a un Estado social y democrático donde se profundiza el rol del Estado en materia social en miras a una reducción de desigualdades, otorgando un nuevo marco de protección a ciertos derechos que antes no tenían tanta consideración, como la protección del medio ambiente, entre otros. En este sentido, ya yendo un poco más al detalle, ¿cómo crees tú que este nuevo marco constitucional o bajo este nuevo marco constitucional pasarían a conjugarse las actividades de los privados y del Estado, que ahora debe o debería tener un rol más activo? Cómo la provisión de estos derechos sociales afecta también la producción y la competencia en el mercado. Por ejemplo, en el sistema de salud. Este nuevo sistema nacional de salud que se contempla en la nueva Constitución, ¿cómo vamos a pasar, conforme a las características, circunstancias o institucionalidad actual, a este nuevo sistema y cuáles serían sus consecuencias prácticas? ¿Cómo se va a conjugar ahí las actividades que los privados ya desarrollan
con este nuevo marco constitucional que nos presenta la nueva Constitución? Muchas gracias, Danae. Bueno, como comentábamos anteriormente, uno de los cambios importantes tiene que ver con esta profundización del rol del Estado en su tarea o en este mandato que se le entrega de proteger y de garantizar los derechos sociales, ¿verdad? Creo que es importante ahí sí distinguir que este mandato, ¿verdad?, más profundo en esta materia no significa necesariamente un rol prestador, ¿verdad?, en todos los ámbitos o necesariamente en todas las materias, sino que más bien tiene que ver con proveer, ¿verdad?, con proporcionar y con garantizar esos derechos. Y creo que ahí es importante hacer esa distinción. Podemos comentarlo, por ejemplo, en el caso de pensiones, donde efectivamente las modificaciones que se hacen a la forma en que se consagra el derecho a la seguridad social, recordemos que pensiones está dentro del tipo de políticas públicas que se contemplan en la seguridad social, se profundiza el rol del Estado mandatando que se establezca mediante la ley un sistema público de seguridad social. Desde mi punto de vista, eso lo que está haciendo es reforzar este mandato de proteger este derecho fundamental, pero no implica necesariamente que tenga que haber gestión estatal en todos los ámbitos del sistema de seguridad social y por lo tanto que cabe un rol para la participación de los privados. Lo que sí, desde mi punto de vista, debiese llevar a un cambio importante es en la forma de entender la participación de los privados en la seguridad social, donde hoy día se produce la competencia en un mercado, ¿verdad? Y bajo este nuevo, digamos, esquema, más bien sería desde un rol de colaboración con el Estado en este mandato que tiene de garantizar un derecho social. Así lo vemos también en la experiencia internacional en muchos países. En pensiones, por ejemplo, esto da lugar a participación de privados en gestión de fondos de inversiones, o también tenemos participación de cuerpos intermedios en la seguridad social, corporaciones privadas sin fines de lucro, como mutualidades u otras. Entonces creo que más bien es un cambio en la forma de participación de los privados y un mayor rol del Estado para hacerse cargo de garantizar estos derechos sociales. Eso en términos más generales. Podemos seguir ahondando si quieres en otra vuelta para no extenderme mucho. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver si al final nos queda un poco de tiempo para entrar más en detalle. Alejandro, ahora tú mencionaste algo sobre las empresas del Estado. Este es un tema bastante específico y te quería preguntar directamente, ¿qué es lo que cambia en torno a la nueva regulación o este marco regulatorio que la nueva Constitución propone en torno a las empresas del Estado? ¿Cómo se va a determinar la actividad empresarial del Estado? ¿Y cuáles crees tú que van a ser las consecuencias para la economía? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios de este nuevo marco? Estás en mute de nuevo. De nuevo en mute, no me quiero escuchar. No me quiero escuchar. No, siguiendo un poco igual complementando lo que dijo Paula, el tema, la Constitución lo que sale en términos de la participación más directa del Estado como proveedor, la verdad, bueno, obviamente plantea de que se pueden crear empresas públicas a nivel de los territorios, ahí están las comunas, ahí están las regiones. Pero sabes que yo diría que en este ámbito, la verdad, no creo que haya tanta diferencia con lo que hay hoy día. No creo que sea tan complejo. Este no es de los temas que yo creo que es más clave en la Constitución, el tema de las empresas públicas, porque igual mandata que tiene que pasar por ley. La verdad que uno habiendo pasado hoy día, habiendo pasado un tiempo en el gobierno, donde tuve la oportunidad de ahí estar con Paula también, igual uno podía crear empresas del Estado, ya sea por Corfo, ya sea habían empresas que ya estaban, no sé, ampliar el giro de Banco Estado, se podía hacer con leyes de un quórum no tan alto tampoco, implementar. Por lo tanto, yo creo que lo principal acá en el tema de las empresas del Estado es el cuidado de cuál va a ser la gobernanza de las empresas. Creo que es súper importante ahí la bajada que haya en términos de cómo va a ser la gobernanza de las empresas,
Creo que aquí hay que ser súper cuidadoso en términos de seguir los ordenamientos de la OCDE, como ha tratado de seguir el país en estas empresas del Estado, y dejar súper claro cuando hay un subsidio presente o no. Creo que el único temor que uno pudiera pensar a nivel comunal es que se empiecen a usar las empresas de Estado como proveedor para satisfacer políticas sociales, medio por el lado, o ser fuente de creación de empleo. Eso es peligroso, pero eso se puede regular perfectamente porque pasa por ley actualmente. Los quórums no cambian tan radicalmente en términos de poder hacer una u otra. Aquí el tema clave es el tema de la gobernanza, ¿ok? Ese creo que es un punto clave y diría yo más que pasa el potencial riesgo ahí es, de nuevo, el sistema político, cómo se termina organizando el sistema político en términos de que se generen realmente ahí a nivel de el sistema político, cuando se crean o no o se autorizan o no las empresas públicas, que haya una discusión, que se esté mirando más en el bien común de largo plazo que de corto plazo. Diría eso. Obviamente que hay temores que pueden surgir, el endeudamiento sale, que no se pueden endeudar en sí las comunidades, pero todos sabemos que hay un poquito un juego ahí que puede llegar a ser un poco extraño. Todos sabemos, por ejemplo, que los hospitales no se pueden endeudar, pero la verdad que se terminan endeudando mucho con sus proveedores, así, y terminan gastando hasta que sus proveedores ya no le dan más crédito y a final de año tenemos que hacerle un perdonazo de la deuda. Ahora, esos son los servicios públicos, los hospitales, que es una red enorme, que está bien que estén ahí. En las empresas públicas, diría yo, no creo tan complejo la situación. Está el riesgo, se ha planteado mucho el tema de que pueden ser competencia desleal con las empresas privadas en algunos ámbitos, pero ahí va a depender mucho de dónde se autoricen las empresas y cómo sea el mandato que se le ponga en la ley y la gobernanza. Tenemos empresas, no sé, Banco Estado, siempre lo planteo, está ahí, creo que hace un tremendo complemento con la banca privada. Banco Estado cumple un rol en ese mercado muy bien. Ahora, me asustaría mucho que floreciera en mil empresas públicas, obviamente me asustaría, pero me da la impresión de que no cambia tanto la situación con lo actual, puesto que hoy día de facto hicimos empresas públicas, me tocó participar en vías, porque habían caminos para hacerlo en la actual constitución igual. Era un poco más difícil, ahora se deja mucho más detallado. Insisto, raya para la suma, la gobernanza es clave al momento de hacer estas empresas, y la pasada por el Congreso creo que da cierta garantía. El sistema político, ya lo mencioné, para mí el gran tema de todo esto, de toda esta constitución, es eso. Perfecto, muchas gracias. Y eso es un tema que también habíamos discutido en nuestra propia reflexión y habíamos llegado a una conclusión similar. Entonces, muchas gracias por ese refuerzo. Jaime, si bien, bueno, nosotros hablaste un poco de alguna especie de, en tu opinión, debilitamiento de las garantías a los privados en su libertad para emprender y desarrollar actividades económicas. Te quiero llevar a un tema un poquito más específico, y es, ¿crees tú que la interpretación, aplicación del derecho de la libre competencia o la institucionalidad se va a ver afectada por esta propuesta de aprobarse esta nueva constitución? O sea, ¿cuáles serían las consecuencias de este nuevo marco constitucional en temas de libre competencia? Ya que estamos en la red pro competencia, creo que es un punto clave, y tú, habiendo sido miembro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ¿qué opinas con las referencias que se hacen a este tema, teniendo en consideración que temas de libre competencia como la colusión fueron uno de los grandes, ¿verdad?, gatillantes en términos políticos de todo este proceso que vivimos desde el estallido social? Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero es quizás en relación con lo mismo, yo no creo que, o sea, no tiendo a estar tan de acuerdo con las conclusiones que dice Danae o que tuvieron usted o Alejandro, porque yo creo que sí hay un cambio importante en el sentido de que
se van a crear muchas más, o existe la posibilidad de crear muchas más empresas públicas que en la actual situación. Yo no diría que una situación así como un cambio tan leve, porque no solamente porque baja el quórum de ley, sino que en el fondo porque aumentan los actores que pueden crear empresas públicas. Ya no es solamente el Estado, son los gobiernos regionales, son las municipalidades. Ya no se pueden crear solamente por ley, en algunos casos se podrán crear sociedades con participación accionaria del Estado. Y por lo tanto es mucho más el influjo del Estado en la economía como competidor. Pensemos que se está pensando, han habido ópticas populares, farmacias populares, supermercados populares, entonces el ámbito es mucho mayor. Y hay algo que es muy importante que no hay que dejar de decir, y entro aquí un poco en la pregunta de Danae. Desaparece también la garantía constitucional de que cuando el Estado participe en actividades empresariales se va a tener que regir por la legislación común aplicable a los particulares. Es cierto que hay que asegurar gobernanza, pero desaparece también una garantía que tenían las empresas de que cuando el Estado entra en actividad económica no les va a competir deslealmente. No significa que va a haber competencia desleal necesariamente, pero tampoco significa necesariamente que va a haber competencia en igualdad de condiciones, porque precisamente esa garantía que se procuró mantener fue rechazada. Entonces, va de la mano del paradigma de un Estado con mayor intervención. Cada uno puede juzgar si eso es bueno o malo, pero yo no quisiera suavizar el efecto que esto realmente produce con la nueva propuesta constitucional. De hecho, si yo estuviera a favor de lo que está propugnando la nueva constitución, no me gustaría que me dijeran que va a seguir todo igual, porque en el fondo lo que quiere el nuevo texto es precisamente que las cosas cambien con una mayor intervención del Estado a nivel empresarial y a nivel de medios de comunicación. Luego, eso en cuanto yo diría que el principal efecto en materia de competencia de la propuesta constitucional es por un mayor influjo del Estado en la economía con actividades empresariales o servicios públicos que puedan entrar también en ámbitos donde hoy día existe prestación privada. Y el segundo es que por la vía de un mayor otorgamiento de subsidio, a lo mejor pueden haber mayores casos de lo que se conoce como state aid en jurisdicciones desarrolladas. Yo creo que eso también va a ser un efecto importante. Y no creo que ahí la Fiscalía Nacional Económica va a tener mucho influjo si se trata de una intervención del Estado por vía legal, porque recordemos que la Fiscalía solamente puede intervenir cuando los efectos anticompetitivos de la conducta estatal están radicados en sede administrativa. Por lo tanto, a lo más lo que va a poder hacer la Fiscalía es elaborar guías para un buen actuar y proponer reformas legislativas cuando aquellos marcos regulatorios de mayor intervención estatal pueden estar afectando la libre competencia. Ahora, en aquellos casos donde interviene el Estado, me van quedando solamente dos ideas. Uno dice, por ejemplo, en salud, en seguridad social, un poco teniendo lo que dice Paula. Es cierto, van a poder existir actores privados, podrían existir, pero esa existencia ya queda en manos de la decisión de la autoridad de hacerlo o no, ya no es una garantía porque son actividades que se publifican. Y aquí quizás desde un punto de vista estricto o técnico de derecho administrativo, la misma participación de privados que uno ve hoy va a estar sujeta no a un régimen de autorización, sino que de concesión. Si alguien me pregunta cuál es el principal cambio de paradigma constitucional en materia de derecho administrativo, es que los particulares que antes estaban autorizados, ahora en algunas áreas no van a estar autorizados, sino que van a estar concesionados. Y esa diferencia no es menor porque cuando el título de realización de la actividad es la concesión por parte del Estado, el influjo regulatorio es mayor, ¿ya? Porque en ese caso la actividad es del Estado y el particular es simplemente un colaborador. Pasa un poco que cambia también el rol del Estado, o sea, hoy en día los particulares cuentan con la colaboración del Estado, bajo ese otro esquema es el Estado el que cuenta con la colaboración de los particulares. Y una mención final a dos cosas que te han dicho, a propósito de lo que dijo Alejandro de la OSD. Sería ideal que si existen empresas del Estado, Chile respetara las pautas de la OSD, pero no necesariamente ha sido eso así hoy en la actualidad, porque hay una pauta importante de la OSD que dice que las empresas del Estado tienen que transparentar los subsidios cruzados, y al menos en los últimos reportes de la OSD, Chile está entre los países que no reportan los subsidios cruzados a las empresas del Estado. Y luego lo segundo es que otra pauta de la OSD es que dice que una empresa estatal para tener sentido tiene que ser superavitaria, tiene que tener superávit. Por lo tanto, una empresa del Estado que es deficitaria,
en un plazo determinado, también deja de cumplir con una pauta de la OECD, y aquí la OECD cita el ejemplo de Holanda. Y finalmente, claro, el Congreso es el que puede regular esta materia, pero a mí me preocupa un Congreso que no cuenta con los equilibrios que ha tenido históricamente el Congreso en Chile, y al mismo tiempo, dicho sea de paso, me preocupa la institucionalidad en cuanto al equilibrio de poderes de un Poder Judicial sometido a un Consejo de Justicia que no da las garantías de imparcialidad suficientes. Gracias, Jaime. Ahora, cuando tú hablas que desaparece la garantía que la Constitución vigente existe sobre que el Estado, una vez que interviene en la economía, se tiene que regir bajo la misma lógica que rige a los privados, ¿no crees tú que podría el mismo marco legal de libre competencia aplicar a la intervención del Estado cuando lo hace como una empresa, entendiéndolo como un agente más en los mercados y por ende sujeto a las reglas de este mismo? Porque obviamente si tenemos una empresa constituida como tal, se le debería aplicar ese marco legal. Otra cosa distinta obviamente es cuando no tenemos una empresa, sino otro tipo de intervención. ¿Crees tú que esa desaparición de esa garantía constitucional no se ve de alguna manera salvada por la aplicación de la institucionalidad de libre competencia? Creo que no, porque la libre competencia está regulada en una ley. Y perfectamente el legislador, a la hora de regular una empresa del Estado por ley, puede establecer excepciones a la libre competencia que van a estar en el mismo plano normativo que la ley de libre competencia, y por lo tanto, ley especial prima sobre ley general. Y por lo tanto, en ese caso, la única garantía que hoy día podía tener una empresa de poder evitar desequilibrios competitivos con el Estado era la garantía del 1921, que desaparece. Porque cuando la falta de competitividad, el desequilibrio competitivo, la anticompetitividad está en la ley, tiene el mismo rango legal que la ley de libre competencia. Ni siquiera la Fiscalía podría intervenir, a lo más sugiriendo un cambio normativo. Perfecto, muchas gracias. Paula, volviendo a el tema de pensiones, ya que tenemos todavía unos minutos más, si te pudieras un poco explayar en esta compatibilidad o el nuevo rol colaborativo entre privados y el Estado. ¿Cómo ves tú esa compatibilidad ya entrando un poco más en detalle? Gracias, Danae. Quisiera así retomar un punto un poco breve respecto de algunos de los elementos que se han señalado y respecto de lo que coincido también con algunos de las opiniones que se han planteado, que efectivamente, desde mi punto de vista, los efectos económicos de la nueva Constitución, los principales, se ven en la implementación que una nueva Constitución tenga, y que eso efectivamente tiene retos, tiene desafíos. El cambio, digamos, de normas de la Constitución tiene que plasmarse, ¿verdad?, en un nuevo pacto social, en un nuevo modelo de desarrollo. Eso implica un número importante de leyes que va a ser gradual y se va a ir dando en el tiempo, una discusión que se va a dar en el Congreso, ¿verdad?, y por lo tanto el rol ahí que tiene el Poder Legislativo es fundamental, la forma en que se conduce de parte del Poder Ejecutivo también, y desde mi punto de vista, para que eso sea exitoso, es esencial que exista disposición de todos a que se logren acuerdos amplios. Esa es la manera en que se reconfigura realmente un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo pacto social, requiere acuerdos políticos amplios, mirada de largo plazo, ¿verdad?, en muchas de estas materias, y por lo tanto coincido en que la implementación es un elemento fundamental para lograr estos círculos virtuosos de los que hablaba antes. Y ahora, ahondando un poco en la consulta que planteabas, Danae, como comentábamos, en pensiones se mandata el establecimiento de este sistema público de seguridad social, lo que debiese permitir la participación de actores privados en una colaboración. Entonces yo veo que el principal cambio está en que exista una competencia en un mercado de actores privados versus un rol en que se define su participación para colaborar con el Estado en la garantía de este derecho. Entonces, en salud, por ejemplo, si pasamos como a ese contexto, también se mandata que se va a establecer un sistema nacional de salud que sería universal, público, integrado,
se establece y se habilita expresamente también que pueden participar prestadores públicos y privados. O sea, en ambos casos, ¿verdad?, de los que hemos ido conversando, pensiones y salud, no debiese haber inconveniente para la participación de prestadores públicos y privados. Lo que sí debiese ser un cambio más importante en salud es que se contempla que este nuevo sistema público de salud se financia con rentas generales y con las cotizaciones que se pueden establecer que irían en forma solidaria al fondo de este sistema público de salud. Y por lo tanto ahí debiese haber un cambio en que ya sería un sistema único y no tendríamos en el rol de aseguramiento la participación de privados, y por lo tanto lo que hoy conocemos como las ISAPRES más bien podrían tener un rol de seguro complementario, llamémoslo así. Pero la participación de los prestadores públicos y privados está habilitada también en el caso de salud, entendido como clínicas, hospitales, centros de procedimientos, etc. Perfecto. Sí. No, estamos un poco justo en el tiempo, entonces queremos dejar un espacio para las preguntas que quizás obviamente van a estar ligadas y donde ustedes van a tener la oportunidad de profundizar un poco más en los temas de los que estuvieron exponiendo. Quienes tengan preguntas pueden levantar su mano. No sé si... Danae, yo... Anita. Sí. Bueno, primero 1.000.000 de gracias a los expositores, ¿ya? Yo creo que el tiempo se nos hace corto, pero hay un tema que a mí me queda dando vuelta, donde básicamente tú, Jaime, mencionabas donde el rol del Estado, ¿no es cierto?, queda mucho más activo. Nosotros como Red Pro Competencia efectivamente nos gustaría una constitución que sea garante de la eficiencia, independiente de que produzca los bienes, ¿no? Básicamente lo que uno busca es el incentivo para que esos bienes se produzcan a mínimo costo, de manera más eficiente, etc. Y tú mencionas que efectivamente hay un Estado donde estaría concesionando más servicios, ¿no es cierto? Básicamente pasa a ser regulador de los privados, y por otro lado Alejandro mencionaba que es un tema que no le preocupa, ¿no? Básicamente como economista ahí uno le queda la duda, efectivamente entonces esta constitución si tiene un espacio de incertidumbre muy grande o no. Y eso es lo que me gustaría entender, efectivamente el por qué tú, Jaime, mencionabas que básicamente acá hay un rol más como de concesionario de parte del Estado, parte de las funciones de provisión y de producción de los privados. Yo diría que lo digo en el rol de concesionario particularmente en aquellas áreas que se estatizan, como la salud y la seguridad social. En lo demás sigue siendo tal como opera, pero en lo demás, donde en el particular sigue como autorizado, yo creo que hay problemas de eficiencia competitiva desde el momento mismo en que uno de los actores ya no tiene la restricción de regirse por las normas de libre competencia necesariamente. Hoy en día, por el mandato constitucional del 1921, el Estado tiene que someterse a la legislación común aplicable a los particulares, entre las que está precisamente el decreto de ley 211. Esa garantía desaparece, y por lo tanto eso hace que puedan existir más riesgos de competencia. Y lo digo también por razones de eficiencia, porque en el fondo no siempre está asegurado que el Estado vaya a ser un mejor actor económico que los particulares en determinadas áreas. Entonces, eso también, si además le sumamos el privilegio de la no competencia, puede significar mayores incluso estados de ineficiencia desde un punto de vista estrictamente económico. Entonces, efectivamente, la incertidumbre está instalada, no porque necesariamente el efecto vaya a ser un Estado que no se rige por la ley de libre competencia, no. La incertidumbre está por el efecto que sí podría ser o no podría ser, duda que hoy en día no existe, precisamente porque existe una norma constitucional. A lo mejor un modo de corregir eso, pero puede ser demasiado ortodoxo, es permitirle a la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal no solamente plantear peticiones de modificación legislativa, sino que de alguna manera establecer una especie como de recurso de inaplicabilidad de normas legales que sean anticompetitivas ante un determinado tribunal, por así decirlo, para que puedan velar efectivamente por la libre competencia, más allá de las meras sugerencias de cambios normativos. Perfecto. ¿Puedo aportar algo ahí? Yo quiero, Sí. a ver, para plantear. Yo no digo para nada que las empresas públicas sean la panacea.
De hecho, en general creo que muchas veces la provisión privada regulada por el Estado es mejor. No estoy eso. Mi punto es qué tanto cambia la Constitución respecto a lo que hay hoy día. Ese es mi gran punto en respecto a las empresas públicas y respecto si esto es el mayor tema de la Constitución. Para mí es como hay otras cosas, un orden o dos órdenes de magnitud más importante que esto, desde mi punto de vista. Por ejemplo, yo pondría... ¿Existe libre o hay algún problema hoy día con Banco Estado de que cuando tiene el mandato de ir a las pymes, en general el Estado le hace una capitalización? Yo lo podría tomar perfectamente como un tema de que el Estado está financiando una labor de Banco Estado y eso se ha hecho siempre. Cuando Banco Estado le dicen, sabe que tiene que implementar el FOGAPE, se le da una ventaja porque se le pone, de hecho, se le pone al Banco Estado, se le hace una capitalización para eso. A mí el tema de fondo que yo creo acá, y quiero insistir, es la pasada por cuál va a ser el mandato, cuál va a ser el gobierno corporativo que se le va a poner a estas empresas. Hoy día, desde mi perspectiva, el funcionamiento de Banco Estado ha sido algo que ha favorecido el mercado financiero. Ahora, mi punto es, ¿hay más riesgos que se creen más? Yo creo que el potencial riesgo es la difusión de las autonomías. Ahí creo que está el mayor tema, y si esto va a generar una presión indebida o muy fuerte a el Congreso para que se creen algunas empresas que terminen teniendo un rol más de política social o generador de empleo a nivel comunal que no. Ese es realmente mi mayor temor. Recordemos también que para las empresas públicas, y de hecho yo creo que esta constitución para algunas empresas como Banco Estado o Codelco le genera un tremendo problema y le hace bastante menos competitivo la entrada de la Contraloría a meterse mucho más fuerte en la regulación, en visar muchas de sus actuaciones, le genera una carga que las va a hacer menos competitivas o menos eficiente a la hora de elaborar. Raya para la suma, yo no creo para nada que las empresas públicas sean la solución para mejorar muchas provisiones. Lo único que quiero decir es que el tema de la creación de empresas públicas hoy día no creo que vaya a cambiar sistemáticamente, salvo el tema de que el sistema político hoy día pueda ser mucho más presionado o tenga mucho menos contrapesos para que se creen un sinónimo de empresas públicas que sean ineficientes. Pero ahí creo que el tema de fondo no es tanto la regulación que se le da a las empresas públicas, sino que el tema de, nuevamente, el sistema político que puede ser muy débil en términos de los contrapesos para que se generen las empresas públicas que sean necesarias solamente. Y en ese punto, eso es realmente lo que quiero poner sobre la mesa aquí. La regulación que se le pone a las empresas públicas, si tuviésemos un sistema político bien compensado, bien estructurado, no le vería el problema. Quiero insistir, el tema de fondo está en potenciales problemas que tengamos en mayor fragmentación, mayor poder de autonomías que se sobreponen unas con otras. Realmente creo que ahí está el tema, y si quisiera gastar un cartucho, lo gastaría ahí más que empezar a regular particularmente el tema de las empresas públicas o no, porque pasa mucho por el gobierno corporativo, que la ley le vaya a poner, por la transparencia, que creo que esta constitución pone mucho énfasis en que haya mucha transparencia en temas de los servicios más que la anterior, y ahí están los mandatos de la OCDE. Yo estoy de acuerdo contigo. Hoy día con esta constitución no se aclara el tema de que haya transparencia de los subsidios cruzados que hay, Jaime, y eso creo que es importante. Todavía tenemos algunos problemas en otros temas de los gobiernos corporativos que no nos acoplamos 100% a la OECD. Pero eso pasa hoy día también. Las farmacias populares pasaron hoy día. Los supermercados populares pasaron hoy día con esta constitución. Creo que es más falla del sistema político, que en algún momento al final del día empezó a fragmentarse mucho y no pensar más localmente, con presiones, sin un equilibrio más de bienestar del conjunto de la sociedad, y eso pasa, quiero insistir nuevamente, creo que lo principal de la Constitución para poder no facilitar la libre competencia o el desarrollo del país pasa por desde mi punto de vista, deficiente organización del poder político en la Constitución. Creo que eso es como lo clave y permea todo. Disculpen el tiempo, pero... No, buenísimo. Gracias, Alejandro. Gracias, Jaime. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, yo voy a...
aprovechando a Alejandro y Paula, pero también Jaime puede responder, pero se ha hablado mucho, ¿cierto? Como decíamos al inicio, esto se generó también en parte por más demandas sociales, mejor calidad, y la solución un poco que da la propuesta de nueva constitución es que el Estado está garantizando, digamos, estos servicios. Y que hemos hablado en materia de salud, en materia laboral y otros, pero no sé cómo ven usted el tema de financiamiento. Esto también ha sido materia de debate público, porque por otro lado está el tema del gasto fiscal. Está no solamente quizás el Estado empresario, sino como administrador de recursos fiscales. Y ahí quizás también partir por Pablo Alejandro, que también ha tenido mucha experiencia en el Ministerio de Hacienda. Incluso uno puede ver también como el diagnóstico de cómo ha actuado el Estado hasta ahora como administrador y uso de eficiente el gasto fiscal. ¿Cómo ven ustedes el tema del financiamiento? Porque lo que uno quiere es que si esto se aprueba, digamos, cumple con las expectativas que le dieron origen y no nos metamos quizás en un problema mayor. Ahí les doy la palabra a ustedes. Sí. Quizás, como prefieras, Alejandro. Vale. Bueno, primero haciendo el disclaimer de que en esto, digamos, no es opinión, digamos, que no representa al Consejo Fiscal, sacándome ese sombrero por un momento. En materia de los derechos sociales, por cierto que ahí hay distintos costos de ir construyéndolo, ¿cierto? Y que ese es un proceso que tiene que ser gradual y que tiene que realizarse también en armonía con otros principios que están contemplados en la Constitución, que son la sostenibilidad, la responsabilidad fiscal y también la progresividad. Creo que Alejandro lo decía al principio, estos no son cambios que ocurren de un día para otro porque se escriben o se garantizan, ¿verdad?, en la Constitución los derechos, van a ocurrir los cambios de inmediato. Sí tiene que ser una acción que sea progresiva y por lo tanto un desarrollo que tiene que ir de la mano, ¿verdad?, con esos otros principios que también están contemplados y con cumplir principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal para que efectivamente sean beneficios que se puedan percibir en las generaciones actuales, pero también en las generaciones futuras y por lo tanto haya sostenibilidad. Y solo para redondear, quiero retomar también un punto que se hablaba de que antes de la participación acá de los privados, efectivamente hay un cambio en esta parte, en seguridad social, en la participación, está habilitada en el rol de prestación, pero justamente hay un cambio porque este es uno de los temas que gatilla el origen que tiene esta Constitución, ¿verdad? El realmente poder resolver la segregación en la que hoy día estamos en la provisión, ¿verdad?, de este tipo de bienes, la segregación que tenemos en salud o, ¿verdad?, en otras materias y por lo tanto también poder hacerse cargo de los desafíos de desigualdad. Quería mencionar eso. A ver, yo aquí en el tema de los derechos sociales quiero decir, enfatizar, hay un estudio de un profesor de Edimburgo que hace la correlación simple de las constituciones que pusieron o no en las nuevas constituciones, hacían las nuevas constituciones el tema de los derechos sociales más amplio. La verdad que la correlación de aumento de gastos después con haberlo puesto o no es cero casi. Y en este punto quiero partir con el tema de las garantías de tantos derechos sociales. Creo que el mayor riesgo que está en esto es el tema de las expectativas que se han generado. Creo que se ha sobrevendido esto. Creo que es la gente cuando se pone en la palestra esto, los derechos, la Constitución de los derechos sociales, como que pareciera ser de que es la panacea y que al día siguiente vamos a tener todos estos cambios. Creo que se va a generar una frustración enorme. De hecho, pasado el 4 de septiembre, si se llega a aprobar esto, va a seguir siendo el mismo país, el mismo Chile, con los mismos recursos para hacer las mismas transformaciones en los temas de salud y educación. Por eso mi mayor punto acá es lo que se ha inflado los temas de las expectativas, que es gravísimo. Eso desde mi punto principal, y eso va a generar una presión fiscal enorme. Yo diría que ese es para mí el mayor punto. Lo otro que tengo mis dudas y respecto de haber puesto casi 100 derechos sociales, pierde el norte. Los derechos sociales que uno quiere poner en la Constitución son nortes para actuar. Efectivamente, después que los podamos cumplir, va a depender de buenas políticas públicas y que sean políticas públicas que sean capaces de entender de que esto tiene que ser gradual, que si yo le doy, no sé,
quiero dar una buena salud aumentando el gasto per cápita en salud, por ejemplo, en los consultorios, eso implica que no voy a poder hacer otras cosas primero. Aquí el tema de educación, hacer algunas condonaciones que al final del día solo gastan y no van tanto en el tema de que uno pensara que es el primer mandato. Por eso creo que aquí el tema, el estar en el norte de los derechos sociales tiene que ser solamente norte. Ojalá la Constitución no tuviese trabas para llegar a tener políticas públicas de calidad para llegar a ese norte. Insisto en tema que hace bajadas, que ponen ataduras. De nuevo el tema, por ejemplo, de que la educación se financie por aportes basales, que esté en la Constitución, creo que no ayuda a lograr el fin. No es porque no esté de acuerdo con los aportes basales, sino que se ponen rigideces en la Constitución que impiden que en algún momento alguien crea que es mejor hacerlo de otra forma para llegar al fin. Es un punto. Y por último, creo el tema, y aquí me gustaría más preguntarle a Jaime, todo el tema de la tutela para hacer derecho, para poder exigir estos derechos, ¿es mayor o menor a la que hoy día hay? Porque si es mayor a lo que hoy día hay para hacer valer esos derechos sociales vía el sistema judicial, estamos en un problema, porque pasar los derechos sociales por el sistema judicial al final del día lo único que hace es que solamente algunas personas que tienen acceso a llegar al sistema judicial en forma fácil vayan a poder tener las garantías, y la inmensa cantidad de la población al final del día puede salir perjudicada porque los recursos van a ir a cumplir los deberes que le diga la Corte y no poder hacer las políticas públicas que uno quiere. Ese creo que son los tres niveles en términos de los derechos sociales, que como norte, ok, la Constitución poniendo trabas para lograr las buenas políticas públicas, no ok, y el tema de si tengo aquí mis dudas, no estoy claro si el tema de la tutela hace más fuerte la posibilidad de ir o no a las Cortes para exigir estos derechos que son tan amplios. Jaime, fuiste emplazado. Sí, no, para responderle directamente a Alejandro, tal como está estructurado el recurso de tutela que reemplaza el recurso de protección, puesto que uno podría decir que asegura mejor la tutela judicial directa de los derechos sociales, porque descarga al demandante de la necesidad de probar que no ha recibido el beneficio por razones ilegales o arbitrarias. Entonces uno perfectamente, al estilo colombiano, aunque ya sabemos las consecuencias perniciosas que eso tuvo, se va a poder acudir a un juez para decir, oiga, este derecho social está garantizado en la Constitución, me lo tiene que dar. Con lo cual se destruye un poco el sentido de políticas públicas amparadas por el legislador que aseguran igualdad en el acceso de prestaciones sociales, porque en el fondo ahora va a existir una especie de adjudicación por cada juez a lo largo del territorio de Chile, naturalmente unificado a nivel de Corte Suprema, pero tiene menos margen de acción como política pública el gobierno para efectos de poder distribuir mejor su presupuesto y priorizar. Yo creo que desaparece la posibilidad de priorizar y de asegurar igualdad ante la ley. Ahora, comparto plenamente lo que dice Alejandro en el sentido de que hay que tener cuidado con las expectativas. Piensen ustedes que Chile garantiza hoy en día 46 derechos relacionados con aspectos fundamentales, pero Ecuador garantiza 99, Venezuela garantiza 82, Bolivia 88, entonces no necesariamente porque se aseguran más derechos eso significa un mejor resguardo, creo yo. Desde luego porque si no se asegura crecimiento económico, y yo tengo algunas dudas de que realmente la propuesta así lo haga, no va a ser posible financiar esos derechos sociales. Y además se requiere un sistema o un régimen político sólido que impida los vaivenes de una democracia inestable para efectos de asegurar inversión. Entonces es una ecuación la de los derechos sociales. No basta simplemente con garantizarlos, sino que tiene que haber una ecuación que permita realmente su financiamiento, sobre todo por la vía tributaria. Yo estoy de acuerdo que una de las razones del descontento social es que hay una falla del Estado. Y me parece que el Estado ha fallado en algunos casos en mayor regulación, y en otros casos ha fallado en mayor subsidio o de apoyo financiero a la población, normalmente por vía de financiamiento de rentas generales de la nación. La duda que yo tengo es si realmente esa falla del Estado puede ser suplida con el Estado sustituyendo a los particulares en vez de regularlos más y financiarlos más, porque si
falló en regular y falló en subsidiar, no tengo garantías de que algo que es más difícil de hacer, que es gestionar, realmente lo vaya a hacer bien. Pero naturalmente es parte de una ecuación que habrá que ver cómo resulta. Súper. Bueno, ya estamos más o menos sobre la hora, así que quería pedirles si es que cada uno podría dar 2 minutos como el último mensaje final que quisieran profundizar respecto a esta nueva constitución, como mensaje final respecto a sus efectos también en la competencia en los mercados. No sé ahí quién parte. Paula, Alejandro. Paula. Iba a ser ordenada como iba a seguir el orden que habíamos partido. Desde mi punto de vista, reiterar la importancia que tiene en cualquier escenario, ¿verdad? Que se dé y cualquiera sean las opciones que las personas tengan, la necesidad de generar acuerdos amplios en estas materias, el camino, ¿verdad?, para reconfigurar nuestro pacto social, para tener un nuevo modelo de desarrollo. Hoy día lo que más requiere es que tengamos y volvamos a construir una cohesión social que alimente un nuevo pacto social y que permita, ¿verdad?, que se avance en muchas materias legislativas y en políticas públicas en las cuales no hemos logrado generar acuerdos en el último tiempo. Creo que ahí está el reto más grande. El marco de una nueva constitución, ¿verdad?, fija estas reglas generales, pero tenemos un desafío que va mucho más allá, ¿verdad?, que va a continuar luego del 5 de septiembre en cualquiera de los escenarios, y ese desafío lo que requiere es la disposición de todos para generar acuerdos amplios que permitan realmente que podamos alcanzar un desarrollo que tiene que ser más sostenible, protegiendo la naturaleza, y que tiene que ser inclusivo y ayudarnos a corregir las desigualdades que originaron, ¿verdad?, este proceso constituyente que estamos viviendo. Muchas gracias, Paula. Alejandro. Sí, a ver, comparto que para que una constitución sea exitosa tiene que ser capaz de lograr consensos grandes, más grandes, y también tiene que lograr la idea de que distintas visiones del país puedan, una vez si están en el poder, si tienen las mayorías, hacer lograr hacer las propuestas que le han dado a la ciudadanía. En términos generales, creo que la Constitución, o lo que lleguemos después al cierre del proceso constituyente, que estoy muy de acuerdo que va a seguir pasado el 4 de septiembre, sea una Constitución que al final del día genere lineamientos generales, que estemos de acuerdo. Creo que ha habido avances en esto, el tema de tratar de poner más como norte derechos sociales creo que es bueno. Creo que no es tan bueno lo que se ha logrado de hacer una bajada tan específica en la Constitución, no me parece tanto, y creo que esas son cosas a mejorar. Pero en el corto plazo concuerdo con Paula, el tema de lograr acuerdos más grandes, y segundo, bajar las expectativas. Creo que si no logramos primero los acuerdos y bajar las expectativas de la población de que esto no es la panacea, para nada, podemos tener un segundo estallido social, ahora contra el no cumplimiento de esta idea de que la Constitución nos podía cambiar la vida de un día para otro. Eso te diría yo, hoy día mi mayor preocupación es que la población vayamos siendo capaces de decirle, estos son los marcos generales para lograr el desarrollo y lograr los derechos sociales, pero esto el 5 de septiembre gane la propuesta del apruebo, no vamos a tener mejores derechos sociales ahí establecidos. Puede ser que alguna gente crea que es el buen camino, no quiero decir eso, pero que la gente quede clara de que, insistir en este punto, las constituciones son el marco, las buenas políticas son las al finales que logran hacer de que podamos darle los servicios que la población requiere. Bueno, gracias, Alejandro. Jaime. Sí, bueno, comparto. Cualquiera sea el resultado del 4 de septiembre, yo creo que la discordia constitucional continúa. Pero, aunque cueste creerlo, yo creo que vamos por buen camino, por dos razones. La primera, porque va quedando claro que Chile no quiere una constitución de izquierda ni una constitución de derecha. Y eso queda demostrado también por el hecho de que los recientes compromisos asumidos por sectores de la derecha y de la izquierda de modificación a sus proyectos constitucionales tienden a acercar las cosas hacia una posición más centrada.
y yo tiendo a pensar de que la Constitución, como norma, por su naturaleza, tiene que ser patrimonio del centro político, porque tiene que permitir el juego democrático, tanto de las mayorías circunstanciales de izquierda como de derecha. Y eso supone asegurar el juego democrático de ambas, pero con respeto a los derechos fundamentales. Y por eso que me parece muy buena la iniciativa, en el sentido de ir conversando estos temas precisamente para alcanzar un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio supone derechos sociales con crecimiento económico, y al mismo tiempo supone entender que la libre competencia, da lo mismo cuál sea el actor, apunta a la eficiencia en el funcionamiento de los mercados, y en sí misma también la libre competencia no tendría que ser vista como patrimonio de algún sector ideológico político, sino que como una especie de efecto de eficiencia y de bienestar del bien común, aplicable a cualquier esquema de reglas del juego en una sociedad plural como la nuestra. Entonces, por eso que los felicito por esta iniciativa y a seguir conversando. Gracias. Bueno, agradecerle. Anita. Hemos sacado de una discusión muy interesante, ¿no es cierto?, de efectivamente la necesidad de pasar de este estado más subsidiario a este estado más social, ¿no es cierto? No obstante, yo con lo que me quedo de mensaje, todo lo que ustedes transmiten es que la forma, ya sea, ¿no es cierto?, la gobernanza política es relevante, que nada va a ocurrir por osmosis de un día hacia otro, ¿no? Que los derechos sociales, por no señalarlos en una constitución o por establecerlos, tal como decía Alejandro, en una enorme cantidad, efectivamente se le van a proveer a los chilenos, y yo creo que eso es muy relevante, y efectivamente la forma en que se provean es importante. Entonces, si seguimos viendo, ¿no es cierto?, los temas de neutralidad competitiva, yo creo que hay que mirar todos esos temas con detalles, y evidentemente nosotros como red siempre disponibles para poder ayudar y aportar en estas discusiones y ver cómo poder mejorar, ¿no es cierto?, para tener un Chile con mayor crecimiento, más productivo y con mayor competencia entre las empresas. Así que muchas gracias por sus aportes, y seguimos conversando de estos temas. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Gracias a todos. Chao, chao. También, gracias Danae.